Hola, bienvenidos nuevamente al curso gratuito de Redes desde cero. Continuamos con el capítulo o módulo número 3 y hoy comenzaremos a desarrollar el tema 3 del capítulo. Así que allá vamos. Y bien, como les decía, pasamos ahora al tema 3 del capítulo 3. Este tema nos habla sobre los aspectos básicos del flujo de datos a través de las LAN. Iniciamos con un repaso del encapsulamiento y de los paquetes. Para que se puedan producir comunicaciones confiables a través de una red, los datos se deben enviar, o mejor dicho, se deben colocar en paquetes que se puedan administrar y rastrear. Esto se realiza a través del proceso de encapsulamiento que se describe en el capítulo 2. Un breve repaso de este proceso nos indica que las tres capas superiores, la capa de aplicación, la de presentación y la de sesión, preparan los datos para su transmisión creando un formato común para la transmisión. La capa de transporte divide los datos en unidades de un tamaño que se pueda administrar. Estas unidades se denominan segmentos. También asigna números de secuencia a los segmentos para asegurarse de que los host receptores vuelvan a unir los datos en el orden correcto. Luego, la capa de red encapsula el segmento creando un paquete. Le agrega a este paquete una dirección de red destino y otra de origen, por lo general una IP. En la capa de enlace de datos continúa el encapsulamiento del paquete con la creación de una trama. Le agrega a la trama la dirección local MAC, origen y destino. Luego, la capa de enlace de datos transmite los bits binarios de la trama a través de los medios de la capa física. Cuando los datos se transmiten simplemente en una red de área local, se habla de las unidades de datos en términos de trama, debido a que la dirección MAC es todo lo que se necesita para llegar desde el host origen hasta el host destino. Pero, si se deben enviar los datos a otro host a través de una red interna o de Internet, los paquetes se transforman en la unidad de datos a la que se hace referencia. Esto se debe a que la dirección de red del paquete contiene la dirección destino final del host al que se envían los datos, o sea, el paquete. Las tres capas inferiores, la de red, la de enlace de datos y la capa física del modelo OSI, son las capas principales de transporte de los datos a través de una red interna o de Internet. La excepción principal a esto es un dispositivo denominado gateway. Este es un dispositivo que ha sido diseñado para convertir los datos desde un formato creado por las capas de aplicación, presentación y sesión en otro formato. De modo que el gateway utiliza las 7 capas del modelo OSI para hacer esto. Ahora veamos el flujo de los paquetes
a través de los dispositivos de la capa 1. Ciertos dispositivos operan solamente en la capa 1. El flujo de paquetes a través de los dispositivos de la capa 1 es muy simple. Los medios físicos se consideran como componentes de la capa 1. A lo único que prestan atención es a los bits, por ejemplo, voltaje o pulsos luminosos. Si los dispositivos de la capa 1 son pasivos, por ejemplo enchufes, conectores, jacks, paneles de conmutación, medios físicos, entonces los bits simplemente viajan a través de los dispositivos pasivos, deseablemente con un mínimo de distorsión. Si los dispositivos de la capa 1 son dispositivos activos, por ejemplo repetidores o hubs, los bits se regeneran y se retemporizan. Los transceptores, que también son dispositivos activos, actúan como adaptadores, por ejemplo, de un puerto AUI a RJ45, o si no, actúan como convertidores de medios, RJ45 eléctrico a ST óptico. En todos los casos, los transceptores actúan como dispositivos de la capa 1. Ningún dispositivo de la capa 1 examina los encabezados o los datos de los paquetes encapsulados. Lo único con lo que trabajan es con bits. Ahora veamos cómo es el flujo de paquetes a través de los dispositivos de la capa 2. Es importante recordar que los paquetes se ubican dentro de tramas, de modo que para comprender la forma en que viajan los paquetes en los dispositivos de la capa 2, es necesario trabajar con la forma en que se encapsulan los paquetes, y esa forma es la trama. Simplemente debe recordar que cualquier cosa que le suceda a la trama también lo va a sufrir, o sea, también le va a suceder al paquete. Determinados dispositivos operan en las capas 1 y 2. Las NIC, los puentes y los switches involucran el uso de la información de la dirección de enlace de datos, o sea, MAC, para dirigir las tramas, por lo cual se les denomina dispositivos de la capa 2. Las NIC son el lugar donde reside la dirección MAC, exclusiva. La dirección MAC se utiliza para crear la trama. Los puentes examinan esta dirección MAC de las tramas entrantes. Si la trama es local, con una dirección MAC en el mismo segmento de red que el puerto de entrada del puente, entonces la trama no se envía a través del puente. Si la trama no es local, o sea, con una dirección MAC que no está en el puerto de entrada del puente, entonces se envía al segmento de red siguiente. Como todo este proceso de toma de decisiones por parte de los circuitos del puente se realiza basándose en las direcciones MAC, el puente toma una trama, la remueve, examina la dirección MAC y luego envía o no la trama según lo que requiera la situación. El switch toma una trama de datos, la lee, examina las direcciones MAC de la capa 2 y envía a estas tramas
las conmuta a los puertos adecuados. De modo que para comprender cómo fluyen los paquetes en los dispositivos de la capa 2, debemos observar cómo se utilizan las tramas. Y bien, llegamos a analizar brevemente cómo es el flujo de los paquetes a través de los dispositivos de la capa 3. El dispositivo principal que se describe en la capa de red es el router. En realidad, los routers operan en la capa 1 porque trabajan con bits en el medio en las interfaces del router. También operan en la capa 2 porque tienen tramas conmutadas desde una interfaz hacia otra interfaz. Y también operan en la capa 3 porque se basan en la información del paquete y en las decisiones de enrutamiento. El flujo de paquetes a través de los routers, es decir, la selección de la mejor ruta y la conmutación hacia el puerto de salida adecuada, involucra el uso de las direcciones de red de la capa 3. Una vez que se ha seleccionado el puerto adecuado, el router encapsula nuevamente el paquete en una trama para enviarlo hacia su próximo destino. Este proceso se lleva a cabo para cada uno de los routers de la ruta desde el host origen hacia el host de destino. Ahora vamos a apreciar que ciertos dispositivos operan en las 7 capas. Algunos dispositivos, por ejemplo la PC, son dispositivos de las capas 1 a la 7. En otras palabras, desempeñan procesos que se pueden asociar con todas las capas del modelo OSI. El encapsulamiento y el desencapsulamiento son dos ejemplos de ello. Un dispositivo denominado gateway, que es esencialmente una computadora que convierte la información de un protocolo en otro protocolo, también es un dispositivo de la capa 7. Un ejemplo de gateway sería una computadora en una LAN que permite que la red se conecte a una computadora mainframe IBM o a un sistema de fax, por ejemplo, a nivel de toda la red. En ambos ejemplos, los datos deben recorrer todo el camino hasta la pila del modelo OSI para que se pueda convertir al formato de datos que el dispositivo receptor, ya sea el mainframe o la unidad de fax, pueda utilizar. Por último, las nubes pueden contener varios tipos de medios: NIC, switch, puentes, routers, gateways y otros dispositivos de networking. Como la nube en realidad no es un dispositivo único, sino un conjunto de dispositivos que operan en todos los niveles del modelo OSI, se clasifica como un dispositivo de las capas 1 a 7. Ahora voy a explicarle con detalle la ruta del paquete de datos a través de las 7 capas de una LAN. Debe seguir la ruta de los datos generados a través del comando ping. El comando ping envía algunos datos TCP/IP al dispositivo que especifique en el comando. Y si el dispositivo está configurado correctamente, enviará una respuesta.
Si recibe una respuesta, entonces sabrá que el dispositivo existe y que es un dispositivo activo. Si no recibe ninguna respuesta, entonces puede suponer que hay algún problema en alguna parte entre el host de origen y el host de destino. Bien, vamos a empezar entonces con esta serie de diapositivas donde abajo de cada una de ellas está escrito lo mismo que voy a decir yo, por si quieren tomar apuntes. Aquí vamos a ver cómo los paquetes entonces recorren una red. La primera de ellas nos habla de la computadora cliente que hace un ping al servidor cisco.com con la dirección IP 198.150.11.163. Esto de la dirección IP no se preocupe porque lo vamos a ver más adelante. Pero acá lo que habría que hacer es, con la consola del Windows, escribir simplemente como se ve allí ping y una dirección IP. Este comando ping es un comando de prueba para redes IP. Lo que hace es enviar datos a un host remoto y solicitar que este host envíe una respuesta. Si el host remoto responde, el usuario sabe que el host remoto existe y se encuentra activo. No es necesario profundizar acerca del procedimiento técnico utilizado por los paquetes de datos para encontrar el camino correcto. Observe simplemente las capas del modelo OSI a medida que los datos llegan a cada dispositivo de la red en el camino. Este será el aspecto de su comando ping en el host. Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí el cliente, utilizando la pila de comunicaciones OSI, genera un montón de paquetes o paquetitos para enviar al servidor de Cisco. La dirección IP del servidor se introduce en el comando ping cuando la computadora ve que cisco.com no es local. Entonces envía la trama de datos creada al router. Debajo de las capas OSI está la trama de datos general. Entonces ahí ustedes pueden ver el encabezado de la trama, el encabezado de la red, los datos y la información final de la trama. Como pueden observar allí, donde dice encabezado de trama, que dice destino y origen, lo que está escrito en esas letras raras que se pueden ver allí es porque es código, en parte, código hexadecimal. El signo pesos, el signo cardinal, la I inglesa no forman parte del código hexadecimal numérico, pero sí lo anterior. O sea, sí las otras letras, F, E, D, B, C, etcétera, D, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vamos a continuar un poquito. Vayan siguiendo esto, mirando el dibujo que tienen a la izquierda, viendo bien las direcciones esas que están allí, y también vayan viendo el gráfico que está a la derecha de cómo se va armando este comando ping, que tiene un montón de paquetitos, ¿no? Y que va a ir de un host al otro. Este es un comando para saber si del otro lado hay algo activo o no.
Pero así como funciona esto, funciona cualquier dato que vaya por una red, sea un correo electrónico, sea un archivo de texto, sea una foto, sea un archivo de sonido, etcétera, etcétera. Seguimos. Bueno, acá tenemos que observar dos cosas en esta pantalla. En primer lugar, el método de la topología lógica es de broadcast, de manera que el ping que yo envíe va a ir a todos los hosts en el segmento de red. Ahí se puede ver materializado por unos puntitos rojos. En segundo lugar, observe que los datos pasaron por un hub, ¿no? Por eso esa repetición a todos los hosts. Pero como el hub es un dispositivo de capa 1, no se tomó ninguna decisión acerca del control. Y los datos simplemente se enviaron a todos los puertos del hub. Pero fíjese que hay uno de esos paquetitos que del hub va a ir a un router. Muy bien, seguimos. A esto quería llegar yo. Cuando ese paquete llega al router, el router elimina la trama Ethernet y va a buscar la dirección IP en la tabla del router, porque el router tiene en su interior, en su construcción electrónica, tiene como un índice, una tabla de lo que está conectado a él. Entonces, el router descubre que para llegar al host 198.150.11.163 debe salir por la interfaz 198.150.11.65. Entonces el router examina el encabezado de red para tomar su decisión y en este momento el paquete de datos no tiene una trama y aparece debajo. Muy bien, seguimos. El paquete de datos se encapsula en una trama para su transmisión en serie y se envía al siguiente router. El siguiente router elimina el encapsulamiento de trama PPP y verifica la dirección IP en la tabla del router, de ese router, que también tiene otra tabla. Entonces detecta que la dirección IP 198.150.11.163 se encuentra directamente vinculada a la interfaz 198.150.11.161. Muy bien, seguimos. El paquete de petición de datos PIN se encapsula en una trama Ethernet y se envía entonces al puerto S, 198.150.11.161. Seguimos. Y así llega un switch, y el switch verifica la dirección MAC de destino de la trama que viene, comparándola con su tabla host. Si usted aún no ha visto el aspecto real de una dirección MAC, las que aparecen en la tabla son direcciones MAC reales. Muy bien, el switch detecta que para llegar al host con la dirección MAC de destino, debe conmutar la trama de datos desde el puerto 2 del switch. El cliente, utilizando la pila de comunicaciones OSI, genera paquetes para enviar al servidor de Cisco. La dirección IP del servidor se introduce en el comando PIN. Cuando la computadora ve que cisco.com no es local,
envía la trama de datos creada al router. Debajo de las capas OSI está la trama de datos generada. Visto el tema anterior, pasamos ahora al tema 4 del capítulo 3, que nos habla sobre la capacidad para construir una pequeña red o el desarrollo de una LAN. Antes de poder desarrollar una LAN, debe comenzar con una LAN simple. Esto es para aprender cómo funciona y cuáles son los tipos de problemas que se pueden producir. Por lo tanto, debe desarrollar una serie de LAN pequeñas. Piensa en ellas como si fueran parte después de una topología más compleja. Realice bocetos, dibujos y planos. También diseñe la topología física de la red, incluyendo todos los símbolos de la red. Todo ello demostrará su comprensión de la topología física como ilustración de la manera en que realmente se conecta un dispositivo de networking. Esta es la introducción a la documentación de red, cuyo conocimiento es de suma importancia, por lo que resulta necesario practicarla reiteradamente. Y muchas veces los alumnos me preguntan qué pueden usar para hacer estos gráficos, estos desarrollos, estas planificaciones de red. Bueno, en principio papel, lápiz y la mano. Pero si quieren algo automático, yo les recomiendo usar el Microsoft Visio, que es un programita que trabaja muy bien junto con el paquete Office y que les va a permitir hacer distintos tipos de desarrollos de planos que salen muy bien y que bueno, se utilizan mucho cuando uno diseña las redes. Aparte, como forma parte un poco del paquete Office, es compatible con Word, con Excel, con PowerPoint, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, a pensar, crear y dibujar. Bien, resumiendo entonces este capítulo. El propósito del mismo fue presentar los dispositivos de LAN básicos y el flujo de datos para que pueda comenzar a pensar en cómo construir LANs. Ahora que ha completado este capítulo, usted debe tener una comprensión sólida acerca de los dispositivos de LAN, como por ejemplo routers, switch y hubs, la evolución de los dispositivos de networking, los conceptos básicos acerca del flujo de datos y también los conceptos básicos relacionados con la construcción de LANs. Y bien, hasta aquí un nuevo video del curso con el que finalizamos el capítulo 3. Recuerden repasar estos temas, diseñar las redes, plasmarlas en un dibujo. Empiecen con una red pequeña que les gustaría implementar en su casa, estudio o lugar de trabajo. Y luego vayan ampliándola. Les deseo el mayor de los éxitos. No dejen de practicar. Por otra parte, gracias por seguirme. Los invito a darme un me gusta. Eso me ayuda mucho. También, si no lo han hecho, los invito a suscribirse en el canal. Y nos vemos en el próximo video donde empezaremos a desarrollar el capítulo número 4. Hasta luego.